Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al último día del Seminario Nacional en su edición 2021. Es un gusto saludarles a todos y a todas. Para mí es un placer presentar la conferencia del día de hoy a cargo del doctor Enrique Galindo y me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Enrique para comenzar con la conferencia. El doctor Enrique Galindo es maestro en ciencias con la especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav IPN, en México. Recibió el doctorado en filosofía con especialidad en educación matemática de la Universidad Estatal de Ohio. Actualmente, el doctor Enrique es profesor asociado en el área de educación matemática en la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana, Campus Bloomington, Indiana. También el doctor Enrique ha sido el jefe del programa de licenciatura y posgrado en educación matemática en dicha institución. El doctor Galindo, además, fue editor asociado de la revista de investigación Journal for Research in Mathematics Education desde el 97. Es miembro también del comité científico de la RELIME. Su trabajo de investigación y enseñanza está relacionada con las áreas de formación de profesores, el uso de la enseñanza basada en proyectos y el uso de tecnología como herramienta cognitiva para el aprendizaje de las matemáticas. Recientemente, el doctor Galindo ha coeditado 2 libros sobre enseñanza de las matemáticas basada en proyectos, los cuales recomiendo, publicado por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en los Estados Unidos. El doctor Enrique Galindo nos va a presentar el día de hoy la conferencia titulada Consideraciones sobre el uso de la tecnología en la enseñanza asincrónica de las matemáticas. Doctor Enrique, bienvenido al Seminario Nacional. Es un gusto poder escucharlo el día de hoy y los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho la invitación a participar en esta conferencia. Siempre es un gran placer colaborar con colegas y trabajar con maestros de mi estado natal, Coahuila. El día de hoy voy a platicar un poco sobre el uso de la tecnología. ¿Pueden ver mis transparencias? Se ve excelente, doctor. Muy bien. La plática se titula Consideraciones sobre el uso de la tecnología en la enseñanza asincrónica de las matemáticas. Como ustedes saben, la situación actual ha propiciado que muchos de nosotros tengamos que movernos a la enseñanza virtual, tanto sincrónica como asincrónica. En esta plática vamos a examinar maneras en que un curso virtual se puede apoyar la construcción de ideas matemáticas usando tecnologías digitales. Voy a usar como ejemplo un curso para profesores sobre la enseñanza de la geometría que creé hace un par de años. Primero quiero platicar un poco de los riesgos que existen cuando uno se propone diseñar un curso virtual. Uno de los problemas con el diseño de un curso virtual es que la primera idea muchas veces es que queremos trasladar las mismas prácticas que usamos en el salón de clase al medio virtual. Y tenemos que entender que eso no es posible todo el tiempo. A la hora de moverse al diseño de un curso virtual, uno tiene que repensar completamente cómo es que se va a dar la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos que entender que no podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo en el salón presencial. El otro riesgo es acceder a todas las peticiones de los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que vamos a ignorar lo que los estudiantes quieren, pero muchas veces los estudiantes vienen a un curso virtual también sin tener mucha experiencia con cómo estudiar en un curso virtual. Entonces los estudiantes pueden venir con una idea de cómo es que ellos se desempeñarían mejor en un curso virtual. Por ejemplo,
Yo he tenido estudiantes que me dicen, oiga, profesor, es que quiero que ponga más videos explicando cosas paso a paso. O es que yo necesito que primero me digan qué hacer y luego ya puedo hacer las cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerle saber a los estudiantes cuál es la filosofía del curso, por qué estamos haciendo las cosas de la manera que las estamos haciendo y no necesariamente tener que dejar que todo el diseño del curso esté dictado por estas peticiones de los estudiantes que, como dije, muchas veces están basadas en que ellos tampoco tienen mucha experiencia aprendiendo de manera virtual. El otro riesgo es no adoptar una teoría de aprendizaje. De la misma manera que cuando vamos al salón de clases, uno trata de diseñar la clase pensando en cuál es la teoría en que uno cree sobre cómo aprenden los estudiantes. De la misma manera, uno tiene que tener presente una teoría a la hora que diseña un curso virtual. Y el otro riesgo es diseñar el curso sin tener un marco teórico para el curso virtual. Es importante aprender de toda la experiencia que se ha generado en muchos años de enseñanza virtual. Aunque ahorita, para muchos, esta puede ser la primera vez que hemos tenido que dar un curso virtual. Hay gente que ha estado trabajando en este terreno desde hace muchos años. Entonces es importante revisar esa experiencia y tratar de adoptar un marco teórico para el diseño del curso virtual. Entonces voy a compartir algunas de mis experiencias explicando cómo traté de prevenir estos riesgos en el diseño de un curso virtual. Voy a usar como ejemplo un curso de geometría. Este curso es un curso para futuros profesores de enseñanza elemental que yo enseño aquí en mi universidad. Cubre contenido de geometría y de enseñanza de la geometría. Con esto quiero decir que no es puramente un curso de matemáticas, sino que también de pedagogía. El curso dura un semestre o 16 semanas. La plataforma que usamos es Canvas. Eso no es muy importante. Cualquier plataforma podría cubrir el mismo objetivo. Y para que tengan una idea del contenido de los cursos, estos son algunos de los temas de geometría que se cubren. Desde el estudio de polígonos, cuadriláteros, construcciones geométricas, congruencias, semejanza, transformaciones. En el aspecto pedagógico, lo que cubrimos es estudio de cómo los niños desarrollan el pensamiento geométrico. Aprendemos un poco del modelo de los Vanjili. Se revisan los estándares nacionales del currículo de geometría, selecciones de libros de enseñanza elemental. Damos la oportunidad de que los futuros maestros revisen algunas lecciones para cada grado, para primero, para kindergarten, para tercero. ¿Cómo es que se presenta la geometría en esos grados? Y también algunas lecturas sobre el aprendizaje de ciertos temas de geometría. Ahora, ¿cuál es la teoría de aprendizaje que decidí adoptar para el desarrollo de este curso? Decidí adoptar la teoría de la construcción social del conocimiento. Como ustedes estarán familiarizados, esta teoría mantiene que los conceptos y habilidades se desarrollan a la hora de interactuar socialmente, que la construcción del conocimiento requiere que manipulemos información, refinarla hasta que se integra con nuestro conocimiento previo y que la interacción social nos permite apoyarnos en otros, usarlos como recursos, compartir nuestras ideas con otros y ser parte de una construcción conjunta del conocimiento. Para el diseño del curso,
el marco teórico que seguí fue el de formar una comunidad de aprendizaje. La meta era que entre el estudiante y el profesor se formara una comunidad de aprendizaje y había tres líneas en las que se apoyaba esto. Una es la presencia cognitiva, la otra es la presencia de enseñanza y la otra es la presencia social. Voy a explicar brevemente cada una de ellas. Por presencia cognitiva me refiero a que los estudiantes tengan oportunidades de construir sus significados y confirmarlos a través de reflexión y del discurso continuos. Entonces, el curso virtual debe de presentar a los estudiantes con oportunidades de hacer esto para que puedan tener una presencia cognitiva. La segunda es la presencia de enseñanza. Esto es, aunque el curso sea virtual y el curso sea asincrónico, debe de haber una presencia de enseñanza. Los estudiantes deben de sentir que hay alguien dirigiendo el curso, que hay alguien que está enseñando. Esto es, está facilitando el aprendizaje a través del diseño del curso, a través de la facilitación en discusiones, en tareas, y está dirigiendo los procesos cognitivos y sociales. Y la tercera es la presencia social, que esto es permitir a los estudiantes que en un medio virtual tengan también una presencia social, que se puedan presentar como persona, pero en un medio virtual. Voy a tratar de elaborar en cada una de estas componentes con ejemplos del curso. Voy a usar como ejemplo una parte del curso que es el estudio de los cuadriláteros. Esto se hizo a través de 3 unidades del curso. Y aquí presento la secuencia que se siguió y voy a platicar un poco cuál era la intención de esta secuencia. Como les dije anteriormente, les ayudamos a los futuros profesores a entender cómo es que los niños aprenden geometría usando la teoría de los Vanjili. Pero muchos de ellos, aunque ya son adultos, también están aprendiendo aspectos de la geometría por primera vez. Entonces ellos mismos tienen que desarrollar su conocimiento a través de estos niveles de Vanjili. Entonces es importante que no asumamos que ellos ya están al nivel más alto, al nivel formal. De modo que la secuencia de aprendizaje para este curso inició permitiéndole a los futuros profesores explorar las propiedades de los cuadriláteros ellos mismos, usando distintas modalidades, empezando con explorando los cuadriláteros manualmente, moviéndose a explorarlos dinámicamente con tecnologías digitales. Una vez que exploraron los cuadriláteros, el curso se movió a las construcciones geométricas. Pero la manera como se abordó las construcciones geométricas fue una manera conceptual, donde se buscaba que los estudiantes pudieran construir una figura geométrica basado en las propiedades de la figura. De modo que reflexionaran cuáles son las propiedades que tiene esta figura y entonces qué necesito para poder construirla usando únicamente regla y compás. Una vez que se trabajó en construcciones geométricas, que el papel de este trabajo en las construcciones geométricas fue reforzar la comprensión de los cuadriláteros y sus propiedades. No fue trabajar en construcciones simplemente porque la meta era aprender a hacer construcciones geométricas, sino la meta era doble. El segundo aspecto era usar las construcciones geométricas para ayudarles a comprender más de los cuadriláteros y sus propiedades. Después se pasó a la congruencia de triángulos.
El estudio de congruencia de triángulos fue para entender cuáles son las maneras que tenemos para entender y para demostrar que dos triángulos son congruentes. Y esto se hizo también con una doble meta. La segunda meta era que una vez que tenemos esta herramienta de la demostración usando congruencia de triángulos, pudimos regresar al estudio de los cuadriláteros y esta vez ver las propiedades de los cuadriláteros de una manera más formal. Ahora, armados con la herramienta de congruencia, podíamos demostrar que las propiedades de los cuadriláteros tenían que ser de esa manera. Voy ahora a mostrar algunos ejemplos con el uso de tecnología. Iniciando, les comenté que lo primero fue explorar propiedades de los cuadriláteros, explorar los cuadriláteros y sus propiedades. Para esto hacíamos actividades como la siguiente, por ejemplo, les pedíamos que, dadas varias figuras, identificaran figuras que tenían diagonales que eran perpendiculares. Esto era con la meta de empezar a notar que los cuadriláteros tienen propiedades que se refieren a sus lados, tienen propiedades que se refieren a sus ángulos, tienen propiedades que se refieren a sus diagonales, tienen propiedades de simetría. Entonces, todas estas propiedades se exploraron de varias maneras, incluyendo usando lápiz y papel, doblando papel, usando el geoplano y usando el geoplano virtual. En el geoplano virtual, esta exploración se puede hacer de la siguiente manera. Me voy a cambiar de aplicación. ¿Pueden ver el geoplano en la pantalla? Se ve sin problemas, doctor. Gracias. Entonces, en el geoplano virtual, si queremos reproducir la figura que teníamos ahí, podemos tratar de crearla usando esta herramienta virtual. Y esta herramienta virtual nos permite varias cosas que van más allá del geoplano físico. Esa es una de las consideraciones cuando usamos una herramienta digital que duplica la herramienta física. En este caso, el geoplano físico existe usando madera, clavos, ligas. Pero en el geoplano virtual podemos agregar más herramientas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer dibujos aquí, tratar de dibujar las diagonales y hacer exploraciones que nos ayuden a entender cómo esas diagonales están relacionadas. Entonces, esa es un ejemplo de cómo se inició el estudio de cuadriláteros explorando sus propiedades de varias maneras. Después se pasó a una discusión virtual donde los futuros profesores estaban discutiendo distintas situaciones. Por ejemplo, una de las discusiones que se usó fue: imagínate que tienes un cuadrilátero en un modelo de papel. Ya cortaste el papel y creaste un rombo, o creaste un paralelogramo, o creaste un trapecio. Podrías diseñar un método que te permitiera verificar que el cuadrilátero es exactamente ese que querías, después de doblarlo de cierta manera, una, dos o varias veces. Por ejemplo, si tengo un cuadrilátero de papel, ¿cómo lo puedo doblar una o dos veces y poder concluir que el cuadrilátero es un rombo? O poder concluir que el cuadrilátero es un paralelogramo. Por ejemplo, en el caso del rombo, si lo doblamos, si tengo un cuadrilátero y lo doblo una vez con respecto a su diagonal,
debo de notar que forma un triángulo y que los dos lados, a cada lado de la diagonal, son congruentes. ¿Es suficiente eso para decidir que tengo un rombo o necesito doblarlo nuevamente de alguna otra manera? Entonces los estudiantes estaban combinando aquí el trabajo con una figura de papel, con una discusión virtual, tratando de presentar el método que ellos inventaron, presentarlo a sus compañeros y luego los compañeros comentar sobre el método y decidir si creían que el método iba a funcionar o no iba a funcionar. Después, otro trabajo virtual era resolución de problemas, donde se asignaba a la clase un grupo de 10 o 12 problemas. Cada estudiante se le asignaba un problema y tenía la responsabilidad de resolverlo, compartir la solución detallada en el foro de discusión. Y entonces sus compañeros iban a comentar sobre la solución y él también tenía obligación de comentar por lo menos la solución de otro compañero. Entonces, de esta manera, los estudiantes trabajaban en todos los problemas, veían maneras en que sus compañeros lo habían hecho. Había 10 o 12 problemas, pero había como 24 estudiantes, entonces el mismo problema siempre era resuelto por más de un estudiante. Entonces, al menos podían ver dos maneras distintas de resolver el problema para todos esos problemas. Después de trabajar en explorar las propiedades de los cuadriláteros de manera informal, se continuó explorando de manera virtual. Por ejemplo, esta es otra actividad, explorando en GeoGebra. ¿Cómo podemos determinar si algún cuadrilátero es un caso especial de otro cuadrilátero? Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo un paralelogramo y la actividad era, ¿puedo manipular un paralelogramo de alguna manera para producir otro cuadrilátero? Voy a pasarme a la actividad con GeoGebra. Entonces aquí, por ejemplo, podemos decidir qué queremos mostrar en esta figura. Si queremos mostrar la dimensión de los lados o si queremos mostrar la dimensión de los ángulos. Y podemos tratar de manipular la figura y ver si podemos obtener una figura distinta cuando empezamos con un paralelogramo. Entonces, explorando aquí podemos tratar de ver que podríamos conseguir un rectángulo o podríamos conseguir un cuadrado y ver cuáles son todas las figuras que podemos producir si empezamos con un paralelogramo. Actividades como esta le ayudan al estudiante a continuar reorganizando su conocimiento de los cuadriláteros. No solo descubriendo primero las propiedades de manera intuitiva, sino ahora empezar el camino a la formalización para empezar a formar categorías de cuadriláteros, donde una categoría de cuadriláteros contiene a otra categoría. Esto fue seguido de una discusión virtual donde los estudiantes empezaron a compartir todas las propiedades de cada cuadrilátero que ellos habían descubierto. Se le asignó a grupos de estudiantes una figura, por ejemplo, el paralelogramo, a otros el rectángulo,
y ellos debían compartir en una discusión virtual todas las propiedades que habían descubierto y explicar cómo las habían descubierto esas propiedades. Finalmente se construyó como grupo, la clase entera contribuyó a usar un documento, una página de internet que ellos podían editar, donde fueron construyendo una tabla de propiedades de cuadriláteros. La clase en conjunto construyó esa tabla de propiedades, donde finalizaron todas las propiedades que ellos habían descubierto y cuál era su conclusión sobre cuáles son las propiedades de los cuadriláteros y las maneras informales en que habían descubierto esas propiedades. Después el curso avanzó hacia las construcciones geométricas. Como les había platicado anteriormente, el papel de las construcciones geométricas se usó para reforzar la comprensión de las propiedades de las figuras geométricas. Por ejemplo, casi siempre iniciamos las construcciones geométricas con la construcción del rombo, usando regla y compás, siguiendo el método euclidiano de que la regla no se puede usar para medir, solo se puede usar para trazar líneas, y el compás solo se puede usar para trazar círculos. Entonces, ¿cómo podemos construir un rombo? Bueno, tenemos que referirnos a las propiedades y a la definición del rombo. En este caso, el rombo siendo un cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales, tenemos que buscar una manera de poder construir 4 segmentos de la misma longitud y que estén unidos. Entonces, esta es un resultado de la construcción del rombo, donde iniciamos con un segmento que nos dieron. Este es la longitud del lado que queremos y este es el punto inicial, y de ahí vamos a iniciar usando el compás, construyendo los primeros 2 lados y luego yéndonos a 2 puntos en ese arco, usarlos como inicio para un círculo y construir el rombo de esa manera. Para ello usamos una herramienta que se llama RoboCompass, y aquí les voy a mostrar la animación de esta construcción. Esa es la longitud del segmento que nos dieron. Queremos un rombo cuyos lados tengan esa dimensión. Lo medimos con el compás. Encontramos un punto y con la apertura del compás trazamos un arco. Usamos la regla para trazar 2 segmentos desde el punto hacia el arco. Pueden ser cualquiera 2 segmentos. Y eso nos va a dar 2 lados del compás. Y luego, con inicio en esos 2 puntos, vamos a trazar 2 arcos con la misma distancia del segmento que nos dieron originalmente. Y donde se cruzan esos 2 arcos va a ser el otro vértice del rombo. Entonces, como se fijan, estamos usando las construcciones geométricas como una manera más de reflexionar en las propiedades de la geometría, y estamos usando las propiedades de las figuras geométricas para decirnos cómo hacer la construcción geométrica. De esta manera, por ejemplo, una vez que tenemos algunas construcciones básicas, podemos atacar otros problemas, por ejemplo, el problema de la bisectriz, cómo podemos bisectar un ángulo. Aquí lo que tenemos que pensar es cuáles propiedades geométricas ya conocemos que nos pueden ayudar
para esta construcción. Y acabamos de construir un rombo. ¿Cuáles son las propiedades del rombo? Bueno, una de las propiedades del rombo es que sus diagonales bisectan a los ángulos. Entonces, si tomamos en cuenta que las propiedades de las diagonales bisectan a los ángulos, el problema de la bisectriz del ángulo se convierte en un problema de construir el rombo. Tengo que construir un rombo y entonces, si ya tengo el rombo, su diagonal me va a dar la bisectriz del ángulo. Entonces, esta sería una manera de resolverla. Les voy a mostrar la animación. Entonces, iniciamos con un ángulo. Esa es una de las líneas del ángulo. Y ahora vamos a construir el rombo como lo habíamos hecho anteriormente. No importa la dimensión del rombo porque lo único que necesitamos es su diagonal, porque la diagonal nos va a dar la bisectriz. Ahí completamos ya la construcción del rombo y lo que necesitábamos era su diagonal. Y para los estudiantes que no pueden ver el rombo, lo podemos trazar también. Entonces, esto es cómo se trabajó con las construcciones. Después nos fuimos a el tema de congruencia de triángulos. La idea de trabajar en congruencia de triángulos también tenía dos propósitos. Uno es el de entender la congruencia de triángulos, descubrir cuáles son las condiciones en las que dos triángulos son congruentes y también usarlo para reforzar nuestra comprensión de los cuadriláteros. Les voy a mostrar un ejemplo del trabajo en congruencia de triángulos. Esta es una exploración en GeoGebra donde podemos ver que se está tratando de entender que uno de los criterios de congruencia de triángulos es la lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen sus tres lados congruentes de manera correspondiente, tiene que ser el mismo triángulo. Entonces empezamos con el triángulo de la izquierda y vamos a mover uno de sus lados, a empezar a construir otro triángulo. Luego el segundo lado se mueve a empezar a construir otro triángulo y hemos construido otro triángulo y podemos ver que los dos triángulos son congruentes porque el triángulo inicial se puede superponer en el nuevo triángulo que hemos construido. Entonces, ya que se trabajó en congruencia de triángulos, regresamos al estudio de los cuadriláteros para ahora no solo entender cuáles son las propiedades, pero poder demostrar que los cuadriláteros tienen ciertas propiedades. Entonces, si anteriormente se había entendido que en un rombo, por ejemplo, los ángulos opuestos tienen que ser congruentes, ahora armados con
congruencia de triángulos. Tenemos aquí un rombo. Queremos demostrar que ángulos opuestos, por ejemplo, aquí el ángulo D y el ángulo B son congruentes. Podemos meter una línea auxiliar, la diagonal. Tenemos dos triángulos usando el criterio de lado, lado, lado. Podemos demostrar que estos dos triángulos son congruentes y por lo tanto estos dos ángulos tienen que ser congruentes. Entonces, usando la congruencia de triángulo, ahora nos vamos a probar, a hacer demostraciones de las propiedades de los cuadriláteros. Entonces, esa es una breve descripción de cómo se trabajó con uno de estos temas, de cómo se usó la tecnología y de cómo se diseñó el curso. Voy a regresar al marco teórico que les platiqué, en el que las tres componentes eran la presencia cognitiva, la presencia de enseñanza y la presencia social. ¿Cómo es que la tecnología nos permitió abordar cada una de estas? En el caso de la presencia cognitiva, la tecnología nos permitió manipular figuras, tanto virtualmente como explorando, hacer conjeturas, verificarlas, hacer construcciones geométricas, crear figuras dinámicas, hacer discusiones virtuales, colaborar para crear y editar documentos. Todo eso le permitió al estudiante desarrollar su conocimiento de una manera social y estar trabajando de manera cognitiva, de una manera sostenida. En el caso de la presencia de enseñanza, la tecnología le permitió al profesor crear actividades, crear discusiones virtuales, monitorear el aprendizaje de los estudiantes a la hora de ver cómo están participando en las discusiones, cómo están resolviendo los problemas. Le permite al profesor intervenir y dirigir la actividad cognitiva de la clase. Y para la presencia social, las discusiones virtuales, la colaboración para crear y editar documentos, para resolver problemas, es una manera en que la tecnología permite trabajar en esta dimensión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Enrique. Muy interesante. Ahora vamos a dar pie a una ronda de preguntas, a una ronda de comentarios por parte de los asistentes. En este momento los micrófonos quedaron abiertos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda para el doctor Enrique, este sería el momento, simplemente levantando la manita y se abriría el micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, José Carlos. Hola, buenos días. Enrique, muchísimas gracias por la conferencia. Y cuando estabas platicando acerca de del curso, mencionaste algo acerca de la interacción de los alumnos o de la posibilidad de que los alumnos estén participando entre ellos mismos. En este caso, ¿cómo lo realizas a través de foros o cómo lo realizas eso? Sí, muchas gracias. Hay varias maneras en que se hace. Una manera es una discusión asincrónica, creando un foro en que se plantea una pregunta o se proporciona un grupo de problemas para que los resuelvan de manera asincrónica, publiquen su solución en el foro, o en el caso de preguntas, se plantean las preguntas y los estudiantes tienen que contestar la pregunta. He usado los foros de dos maneras. Una es donde desde el principio, desde antes de que ellos compartan su respuesta, pueden ver lo que los otros han compartido.
Y la otra manera en la que he usado es en que ellos no pueden ver lo que los otros han compartido hasta después de que ellos hayan publicado su respuesta. Eso permite distintas cosas. O sea, las dos maneras son útiles y se pueden usar dependiendo de lo que uno quiera. La segunda manera es asignando trabajos por equipo, donde se les asigna un trabajo por equipo. Ellos tienen que encontrar un horario en el que se reúnen como equipo para colaborar en ese trabajo. Y de esa manera pueden interaccionar con los compañeros. Ellos tienen acceso a una plataforma de videoconferencia, entonces ellos pueden organizar una videoconferencia para su equipo nada más. Y la otra manera es proporcionando horas de oficina, donde el profesor está disponible en la plataforma de videoconferencia y los estudiantes pueden venir y hacer preguntas, o otras veces los estudiantes pueden venir y el profesor puede crear un salón virtual donde un grupo de estudiantes se vaya a trabajar, y cuando tienen preguntas pueden llamar al profesor y el profesor va a ese cuarto virtual y a ese salón virtual y responde a las preguntas. Esas son las tres maneras en que he usado esa manera de colaborar. Ok, muchas gracias. Y quisiera hacer otra pregunta. Sí, Si nos puedes decir, en el caso de la evaluación, ¿cómo le has realizado? Sí, la evaluación incluye varios aspectos. Uno de los aspectos es la participación en línea, tiene un porcentaje. Otra participación, otra categoría es la entrega de trabajos individuales. Otra categoría es la entrega de trabajos en grupo. Hay exámenes pequeños y hay exámenes comprensivos. Entonces hay un examen al final del curso, hay un examen a mitad del curso y hay pequeños exámenes a final de cada unidad. Y cada componente de la evaluación tiene un porcentaje. muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Pasamos ahora a la participación del maestro Snell. Doctor Snell, ¿nos escucha? Creo que sí. Sí, los Maestro. escucho muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que piqué mal, ya no veo bien. Hola, Enrique, me da gusto saludarte. Saludos, Snell, qué gusto. Mira, quiero hacer una pregunta que es más de naturaleza logística que de carácter técnico-pedagógico. En nuestro país, con la pandemia, pues los profesores de nivel básico tuvieron que hacer uso de lo poco que tenían a su alcance, de su internet de DSL o menos, todavía de módem de esos de antiguos, y de un telefonito celular, etcétera. Entonces eso provocó una deserción enorme en los estudiantes de nivel primaria y secundaria. Entonces la pregunta es en ese sentido, si digo, en un país como es el Imperio, donde tú trabajas, se presentaron también algunos casos como esos que tú tengas conocimiento. Obviamente no es tu línea de investigación y demás, pero quizá por comentarios de los propios estudiantes de nivel universitario puedas tener algo de conocimiento al respecto. Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente es un problema en todas partes, incluso al nivel universitario.
tenemos que tener presente que siempre que nos planteamos trabajar en la enseñanza virtual va a haber muchos obstáculos. Y uno de los obstáculos es el acceso a las tecnologías que se necesitan. Entonces podemos tener alumnos que no tienen acceso a la tecnología y eso definitivamente va a causar problemas. Sí ha sucedido eso. Las escuelas, cuando estaba la parte más fuerte de la pandemia, buscaron maneras de proporcionarles a los estudiantes acceso a equipo. Entonces podían llevar a sus casas equipo que les prestaban en las escuelas. También se consiguió hacer, colaborar con servicios de Internet para que les permitieran tener acceso a los estudiantes a muy bajo costo o sin costo a servicios de Internet. Pero definitivamente el problema de tener que hacer esta transición con muy poco tiempo de planear y con muy poco tiempo de aprender a hacerlo, ha sido muy problemático en todos los países, ricos y pobres, con recursos y sin recursos. Muy bien, te agradezco mucho la respuesta y ojalá haya oportunidad de saludarnos más adelante. Me daría mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, maestro Snell. Ahora pasamos con la maestra Brenda. Brenda, te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno. Pues agradezco mucho que nos compartas tu trabajo, pues eso nos ayuda, ¿verdad? A los maestros en tener otra visión y abordar los temas estos de geometría a lo mejor de otra manera. Yo solo quería saber si el RoboCompass que nos mostraste es de acceso gratuito y si nos recomendarías algunas otras herramientas que pudiéramos utilizar en geometría. Gracias. Sí, sí es de acceso gratuito. Tiene, el problema con RoboCompass es que requiere, la manera en que uno lo accesa es creando un pequeño programa. Entonces, si, déjame ver si lo puedo mostrar nuevamente. Entonces, si se fijan aquí en el lado izquierdo de mi pantalla, están los comandos que se usan para hacer que el compás haga las construcciones. Entonces, la manera inicial como yo lo he usado es, yo creo las construcciones. Esto lo he hecho para tratar de solucionar el problema de que no estoy con los estudiantes en el salón de clase, no puedo ver cómo están usando el compás y la regla. Entonces, tener demostraciones como estas me ha ayudado a asegurarnos que están entendiendo cómo se usa desde el punto de vista de la geometría euclidiana en las construcciones. Pero idealmente el siguiente paso sería que los estudiantes hicieran estas construcciones, pero es un proceso complicado porque requiere que ellos mismos aprendan a programar usando estos comandos que usa RoboCompass. Entonces, sí es gratis. No sé si puedan ver la dirección ahí en mi pantalla, robocompass.com. Pero requiere de tiempo y esfuerzo el aprender a usarlo. Las herramientas que yo uso en mi curso de geometría son principalmente GeoGebra, Desmos y RoboCompass, que creo que
que todos ustedes deben estar familiarizados con ellas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias, Brenda, también por la pregunta. Pasamos a las últimas 3 preguntas, si les parece. Creo que es Raúl, el doctor Raúl, el doctor José Luis y la doctora Lilia. Por favor, Raúl, creo que sí es Raúl, R. O Ricardo, creo. ¿Sí nos escucha? Creo que tiene ahí unos pequeños problemas con el audio. Sí, yo soy Ricardo Ulloa. Ah, Ricardo, doctor Ricardo. Sí, adelante. Hola, Enrique. Saludos, 35 años Ricardo. sin vernos. Enrique, tú fuiste editor de una de las ediciones de los estándares de la NSTM. ¿No hay un plan para hacer una edición de estándares con todos estos cambios tecnológicos que ahora se han dado a raíz de la pandemia? Sí, sí, Ricardo. Mira, ahorita la versión más reciente de estándares en Estados Unidos se llama el Common Core. Es lo que se usa ahorita. Y pues sí, ya va a tener creo que como 10 años. Entonces, yo creo que ya es tiempo de estar trabajando en una nueva versión, pero la versión de Common Core que ahorita se está usando sí toma en cuenta usos importantes de la tecnología, pero no, no consideraba enseñanza virtual. Entonces, eso creo que es algo que debe de considerarse en una futura versión. Buena suerte. Gracias. Saludos. Gracias, doctor Ricardo. Doctor José Luis, le escuchamos. No puedo activar el micrófono. Ya le escuchamos. ¿Sí? Sí. Ok. Yo nada más quiero preguntar si el curso incluye algunas sesiones de discusión teórica sobre el aprendizaje, la enseñanza, etcétera. Sí, definitivamente. Como mostré al principio, el curso tiene una componente pedagógica. Entonces, hay discusiones primero sobre la enseñanza de la geometría, sobre el desarrollo geométrico en los niños. Se estudian los niveles de Van Healy. Después, con la pregunta esa que hicieron sobre los estándares del Common Core tienen también un documento de apoyo que se llama trayectorias de aprendizaje, donde para cada tema presentan una trayectoria de aprendizaje de cómo se desarrolla ese tema a través de los grados escolares. Entonces también hay discusiones sobre esas trayectorias de aprendizaje. Se estudian ejemplos de lecciones de libros de textos de primaria y para cada grado en una semana se discute cómo esas lecciones que se vieron como ejemplo para ese grado, por ejemplo, tercer grado, están conectadas a la trayectoria de aprendizaje de ese tema y cómo están conectadas a los estándares de enseñanza. Entonces, sí, definitivamente hay ese tipo de discusiones. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor José Luis. Y pasamos a la última pregunta, si les parece. La doctora Lilia, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí. Sin problema. Buenos días. Muchas gracias por su conferencia y quiero sumarme a la pregunta que también comentó el doctor Carlos sobre la evaluación. Como está en pandemia, de pronto no se siente difícil
aumentar el número de alumnos para los profesores. Entonces, si nos puede compartir algo al respecto, algún tipo de problemática, porque incluso usted habla de diferentes tipos de exámenes. Entonces, con el aumento de número de estudiantes, esto se ha convertido en un problema para los profesores aquí, no sé allá. Sí, definitivamente eso es algo que se puede convertir en un problema fácilmente. Uno de los retos más grandes ha sido el tiempo enorme que se necesita tanto para el diseño del curso como para la evaluación del curso, porque si uno está usando discusiones virtuales, si uno está usando tareas individuales que los estudiantes tienen que entregar y exámenes, pues lo que hay que calificar puede nunca acabar. Entonces, una de las soluciones es tener más recursos, o sea, tener presente cuántos estudiantes es de manera realista con los que puede trabajar un profesor. Y tratar de no exceder ese número. Nosotros en la universidad hemos podido contar con el apoyo de estudiantes de posgrado que se añaden a un curso como ayudantes para ayudar en el trabajo de evaluación. Pero si no se cuenta con ese apoyo, entonces se debe de buscar un compromiso y sacrificar algunas cosas. Entonces, si no va a haber el tiempo de realmente proporcionar retroalimentación al estudiante en un tipo de evaluación, es mejor no usarla en ese momento hasta que se tenga una proporción de estudiante a maestro que sea manejable. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por sus valiosas preguntas. Doctor, agradecerle, por supuesto, su participación y como parte de la entrega de la constancia, déjeme compartir primero mi pantalla para compartirle la constancia y para leerla a continuación. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología de Educación Matemática, AMIUTEM AC, otorgan la presente constancia al doctor Enrique Galindo por impartir la conferencia Consideraciones sobre el uso de la tecnología en la enseñanza asincrónica de las matemáticas, dentro de los trabajos del Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, efectuado del 22 al 25 de septiembre del 2021 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Firman al calce el maestro en ciencias Manuel Antonio Torres Gomar, el director de nuestra Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y el doctor José Carlos Cortés Zavala, presidente de la MIUTEM. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa participación y comentarles a todos el resto de los participantes que a las 10:30 en punto iniciaríamos con la sección de ponencias. Muchísimas gracias a todos por su valiosa asistencia. Cualquier duda, también aquí tienen al doctor Enrique su correo electrónico para cualquier comentario. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Fue un gusto haberle escuchado. Muchas gracias. El gusto es mío. Encantado de estar con ustedes esta mañana y espero visitarlos por allá en un futuro cercano. Seguramente sí, doctor. Estaríamos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto. Gracias.